Bienvenidos y bienvenidas sean a nuestra cápsula. Nosotros somos el grupo Katsuki, conformado por los profesores en formación Jorge, Felipe, Pablo, Milka y quien les habla Matías, y hoy te vamos a contar sobre las auroras polares. Primero, el comportamiento del Sol. Desde hace miles de años, el ser humano ha adorado al Sol como fuente de energía o como un dios en distintas religiones. El estudio de esta estrella se remonta a la astronomía y astrología antigua, propiciada por sumerios, egipcios o chinos, y civilizaciones como la griega, pasando a grandes científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei o Johannes Kepler. El estudio de esta estrella ha crecido de una forma impresionante y hoy te contamos cómo se comporta. El Sol es una estrella que se encuentra en el centro de nuestro sistema, sosteniendo con su gravedad a los 8 planetas y un sinfín de cuerpos menores. Esta estrella es una gran bola de gases, en su mayoría de helio e hidrógeno, a gran temperatura, que mantiene su forma gracias a la gravedad y a la presión y que tiene un proceso de fusión nuclear, donde los átomos de hidrógeno chocan para formar elementos más pesados, como el helio, donde el material sobrante de este proceso es la luz y el calor que percibimos. Es importante recordar que desde las ecuaciones de Einstein sabemos que de estas reacciones la masa perdida es convertida en energía, en este caso en fotones. El Sol está compuesto por diversas capas, que van desde su núcleo plasmático a más de 15 millones de grados Kelvin, pasando por varias capas a diversas temperaturas menores, llegando hasta la corona, que a diferencia del resto de capas del Sol, esta tiene una temperatura aproximada de 20 millones de grados Kelvin, siendo mayor incluso que el núcleo. Para seguir, vamos a conocer acerca de las tormentas solares. ¿Por qué tal importancia? Simple. Las tormentas solares afectan directamente a nuestro planeta Tierra. Y para esto, vamos a explicar qué son las tormentas solares y cómo se dividen, para entender mejor cómo funciona nuestro astro rey. Las tormentas solares, también conocidas como tormentas geomagnéticas, son el resultado del viento solar o una eyección de masa coronal que choca con el campo magnético terrestre. Cuando esto sucede, las partículas de estos golpean la magnetosfera terrestre, lo que provoca lo que nos interesa, las auroras polares. Estas tormentas tienen tres fases que se han logrado conocer. La primera, la erupción solar, que son explosiones masivas de radiación electromagnética en las partes activas del Sol donde se produce la reconexión magnética, que es la reorganización donde se separa el plasma del campo magnético y la energía magnética se convierte en energía cinética, térmica y en aceleración de partículas. La segunda fase es la fulguración solar, que es donde ocurre la expulsión de la radiación electromagnética que toma un campo considerable de espectros, desde rayos gamma a ondas de radio. Estas chocan con cualquier cuerpo que esté cercano a ellos. En la Tierra vemos sus consecuencias en un tiempo de aproximadamente 8 minutos. La tercera y última fase es la eyección de masa coronal. En ocasiones ocurre una mezcla del viento solar y radiación, que se desprende del Sol desde los 800.000 a 5 millones de millas por hora, que, de llegar a la Tierra, lo notaríamos en los satélites, las telecomunicaciones o los aparatos electrónicos. En 1859 ocurrió la tormenta solar más grande registrada en nuestra historia. Este había sido previsto en ese mismo año por Richard Carrington, que vio a través de su telescopio cuando dibujaba las manchas solares cómo aparecieron dos haces de luz blanca, como lo fue descrito. Esto fue el primer indicio de lo que fue la tormenta solar que, al chocar con la Tierra, generó grandes auroras boreales que fueron avistadas en lugares muy inusuales como Hawái y Panamá, y además de grandísimas corrientes eléctricas que pasaron por, en ese entonces, las líneas telegráficas que quedaron fuera de servicio, pero que al ser desconectadas, vieron que estos podían seguir funcionando. Si esto ocurriera en la actualidad, las de tipo Carrington, los daños serían catastróficos, como la destrucción de los generadores y el desplome del internet que ocupamos, entre otras cosas. Además, se tardaría demasiado en recuperar todo, aparte de las grandes sumas de dinero, alrededor de billones de dólares, que se debiesen costear. A continuación, el campo magnético terrestre. En el siglo XVII, William Gilbert ya proponía que la Tierra sería un gigante imán permanente. Bueno, la pregunta principal es ¿por qué específicamente se genera este? Sabemos que el núcleo interno de la Tierra es sólido y está compuesto principalmente por hierro y níquel, los cuales son minerales ferromagnéticos.
Sin embargo, al estar expuesto a temperaturas de 6.000 grados Celsius, están muy por encima de las temperaturas de Curie, por lo que no hay forma de que estos puedan generar un campo magnético permanente. Lo mismo se aplica para el manto sólido terrestre, dejando como única opción al núcleo externo de metal líquido. Junto con esto, la rotación de la Tierra adjudica un movimiento a esta capa de metal altamente conductor, el cual termina produciendo el campo magnético que nos rodea. El campo magnético de nuestro planeta es tal cual como se puede apreciar en pantalla. Al campo magnético de la Tierra se le atribuye un efecto dínamo de circulación de corriente eléctrica, pero su dirección no es constante. Se han informado de evidencias de 171 reversiones del campo magnético durante los últimos 71 millones de años. Magnetosfera. El escudo protector generado por el campo magnético terrestre se conoce como magnetosfera. La magnetosfera es la capa más exterior y grande de la atmósfera terrestre. Comienza a una altura de 500 kilómetros y se extiende hasta el espacio exterior hasta los 60.000 kilómetros. La presión que ejerce el viento solar sitúa a la Tierra en una cavidad en forma de cometa. El viento solar comprime las líneas de campo magnético del lado de día. En cambio, del lado de noche, el viento solar se desliza a lo largo de la magnetopausa, estirando las líneas de campo magnético en forma de cola, la cual se puede medir hasta 3 millones de kilómetros de largo. Algunas partículas de viento solar pueden penetrar la magnetosfera. Estas partículas dan origen a espectáculos de luces de la aurora. Atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre es bastante estable, por consiguiente se separa en distintas capas de distintas densidades y distintas presiones. Existen 5 capas, pero para efectos del trabajo hablaremos principalmente de la termósfera. Termósfera se deriva de las palabras griegas termo, que significa calor, y esfera, que significa una esfera. Es la capa más caliente de la atmósfera con temperaturas que oscilan entre los 500 y los 2000 grados Celsius. Además, durante el día la termósfera es 200 grados Celsius más caliente que en la noche. Los gases que están presentes en esta capa son aproximadamente 80% nitrógeno, 20% O2 y casi nada de helio. La termósfera ayuda a proteger y regular la temperatura de la Tierra al absorber gran parte de la radiación UV y los rayos X emitidos por el Sol. Cuando el Sol está más activo, la termósfera se calienta y aumenta de tamaño, incrementando su poder protector. Acá en la termósfera, al igual que los océanos, la atmósfera de la Tierra experimenta olas y mareas que ayudan a mover energía dentro de ella. Las auroras polares y cómo se forman. Las famosas auroras polares se deben a 3 fenómenos: el viento solar, su interacción con las capas altas de la atmósfera y el campo magnético terrestre. Las partículas que lleva el viento solar, aquellas que logran escapar del Sol, llegan hasta la Tierra, colisionando con los átomos de los gases de los estratos más altos de la atmósfera, como el oxígeno y el nitrógeno, provocando su ionización. Y estos iones recién formados emiten distintas longitudes de onda, principalmente los colores azul y verde. Las auroras se dan principalmente alrededor de los polos, porque el campo magnético terrestre desvía la trayectoria del viento solar hacia los polos. Así, en el norte se les llaman auroras boreales y en el sur se les denomina auroras australes. Los colores que vemos en las auroras dependen de la especie atómica o molecular que las partículas del viento solar excitan y del nivel de energía que estos átomos o moléculas alcancen. El oxígeno, al que una colisión le puede desligar algunos de sus electrones de su capa más externa, produce una luz verde-amarilla, mientras que las moléculas de nitrógeno son muy a menudo responsables de la coloración rojo-púrpura de los bordes más bajos de las auroras y de las partes más externas curvadas. Durante una noche, la aurora puede comenzar como un arco aislado muy alargado que va extendiendo en el horizonte, generalmente en dirección este-oeste. Cerca de la medianoche, el arco puede comenzar a incrementar su brillo. Pueden formarse ondas o rizos a lo largo del arco y también estructuras verticales que se parecen a rayos de luz, muy alargados y delgados. De repente, la totalidad del cielo puede llenarse de bandas espirales y rayos de luz que tiemblan y se mueven rápidamente por el horizonte. Su actividad puede durar desde unos pocos minutos hasta unas
hasta horas. Cuando se aproxima el alba, todo el proceso parece calmarse y tan solo algunas pequeñas zonas del cielo aparecen brillantes rayos hasta que llega la mañana. Aunque lo descrito es una noche típica de auroras, podemos encontrar múltiples variaciones sobre el mismo tema. Los tipos de aurora. Tenemos auroras mixtas con configuración filamentosa en la parte inferior. Aurora boreal, donde se puede apreciar el alineamiento según el campo magnético terrestre. Aurora boreal de color verde, donde dominan las colisiones de partículas cargadas con átomos de oxígeno. También están las auroras de gran complejidad, en donde se colisionan tanto oxígeno como nitrógeno formando distintos colores. Y encontramos también la cortina auroral, donde el nitrógeno es el responsable de la emisión de la coloración rojiza. Respecto a los lugares, para la observación de auroras polares, se recomienda que para poder observarlas hay que desplazarse aproximadamente 70 grados sur o norte del planeta. Dependiendo de dónde se observen, como se mencionó anteriormente, las llamaremos auroras australes en el sur y auroras boreales en el norte. En el norte hay varios países donde podemos apreciar este fenómeno: Canadá, Noruega, Islandia, Finlandia. Y en el sur, Chile, Argentina y Australia. Sin duda, un paisaje perfecto para fotógrafos y científicos. Primer caso, Noruega. La Laponia noruega y el Cabo Norte es uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales. También las islas de Simlia, que entre mediados de noviembre y finales de enero carecen de luz de día y viven inmersas en la noche polar. Islandia. El parque de Banjuk es el parque más extenso de Europa. Su principal característica es que cuenta con ríos y glaciares que hacen variar el paisaje. Suecia. La estación de observación de auroras boreales en la Laponia sueca, situada en el corazón del Parque Nacional de Abisko, es un lugar que reúne las condiciones óptimas para la observación de auroras boreales, pues es el lugar más seco y menos nublado de Suecia. Lo incluye en Levi, Finlandia. Para ver auroras boreales existe la Laponia finlandesa, originales instalaciones como los iglús de cristal en Sariega o en Levi y en el pueblo de Nelly, en el lago Inari, además del campamento Aurora. Proponen suites instaladas en medio de la nieve con el techo de cristal para observar cómodamente este fenómeno natural. Canadá, Yellowknife, es en el noreste de Canadá. Es conocido como la capital mundial de las auroras boreales, por la frecuencia con la que aparecen. En el caso de la Antártida, tanto en Chile y Argentina, en el sur de América, también se disfruta al máximo de las luces australes, gracias a su ubicación geográfica. En estos países se pueden contemplar partiendo de Ushuaia, ciudad ubicada en Argentina, o en Punta Arenas en Chile. Mientras la belleza de las auroras polares cautiva el común de los terrícolas, súbditos absolutos del Sol, los expertos trabajan por obtener la mayor cantidad posible de datos de estas tormentas potencialmente peligrosas. Y es que deberíamos estar preparados, por si acaso, las probabilidades de que una gran tormenta solar nos embista en los próximos 10 años es del 12%, según el físico y asesor de la NASA, Peter Ryle. Un porcentaje bajo, pero que no deberíamos ignorar.